adentrémonos en el corazón mismo de la fe cristiana, desvelando el significado profundo y transformador del Padre Nuestro, esa oración que Jesús mismo nos legó, una joya de sabiduría divina cincelada para guiar nuestras vidas y acercarnos a lo más íntimo de la voluntad del Creador. Esta oración no es una simple recitación de palabras, sino una llave maestra que abre las puertas a la comprensión del carácter de Dios, de nuestras responsabilidades como hijos suyos, y de la naturaleza misma del reino que anhelamos ver manifestado en la tierra. Cada frase, cada palabra, está impregnada de teología y de una aplicación práctica para nuestro caminar diario, invitándonos a una comunión íntima y a una vida de santidad. Desde el momento en que pronunciamos Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos declarando una verdad fundamental sobre la paternidad divina, una paternidad que trasciende cualquier vínculo terrenal, una relación de amor incondicional, de cuidado protector y de autoridad soberana. Dios no es un distante observador de nuestras vidas, sino un Padre presente, involucrado y anhelante de nuestra cercanía. La referencia a los cielos no indica una lejanía inalcanzable, sino la morada de su gloria, su presencia inmaterial y su poder absoluto, desde donde Él opera con sabiduría y amor en cada detalle de nuestra existencia. Es un recordatorio de que nuestro enfoque debe elevarse por encima de las preocupaciones terrenales, dirigiéndose hacia aquel que tiene el control supremo de todas las cosas. Esta primera invocación establece el tono para toda la oración, invitándonos a acercarnos a Dios con reverencia, confianza y la certeza de ser amados como hijos. Es un acto de entrega y de reconocimiento de su majestad, una declaración de que nuestra dependencia reside en Él, quien nos sostiene y nos guía en cada paso de nuestro peregrinaje. La grandeza de su ser se revela en su paternidad, una paternidad que nos abraza en nuestras debilidades y nos capacita para vivir una vida que le honre. Comprender la profundidad de esta paternidad divina nos libera de la necesidad de buscar la aprobación humana o de depender de fuentes externas de validación. Jesús, al referirse a Dios como Padre Nuestro, nos invita a una relación íntima, similar a la que Él mismo tiene con el Padre An. Esta relación se fundamenta en el amor eterno y la comunión perfecta que existe en la Trinidad. Cuando llamamos a Dios Padre Nuestro, estamos reclamando nuestra identidad como hijos adoptivos por gracia a través de Jesucristo, participando de la misma vida divina y llamados a reflejar su carácter en el mundo. La expresión que estás en los cielos no debe ser interpretada como una limitación de la omnipresencia de Dios, sino como una indicación de su trascendencia, su santidad absoluta y su trono de autoridad desde donde su voluntad y sus propósitos se cumplen. El cielo, en el contexto bíblico, es el lugar de su manifestación suprema, el asiento de su majestad y el dominio desde donde Él ejerce su gobierno sobre toda la creación. Por lo tanto, al orar que estás en los cielos, estamos reconociendo la soberanía de Dios, su poder ilimitado y su presencia gloriosa que impregna toda la realidad, aunque su morada celestial sea el epicentro de su gloria. Es un llamado a elevar nuestra perspectiva más allá de las limitaciones terrenales y a enfocar nuestros corazones en aquel que es eterno, inmutable, y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Esta invocación inicial nos posiciona para recibir las enseñanzas posteriores de la oración, pues solo al reconocer la autoridad y la bondad de nuestro Padre Celestial podemos verdaderamente entregarnos a su voluntad y anhelar la manifestación de su reino. La paternidad de Dios es un fundamento inquebrantable sobre el cual construimos nuestra fe, una fuente inagotable de amor, misericordia y fortaleza que nos capacita para enfrentar cualquier circunstancia con esperanza y confianza. La relación que Jesús nos invita a tener con Dios como Padre es una relación de profunda intimidad, donde podemos compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras dudas y nuestras esperanzas, con la plena seguridad de ser escuchados. Llamados es una relación que transforma nuestra manera de ver el mundo y nuestro lugar en él, liberándonos del miedo y la inseguridad, y llenándonos de un propósito y una dirección claros. La referencia a los cielos también nos recuerda que nuestra ciudadanía última no es terrenal, sino celestial, y que nuestras prioridades deben reflejar esta realidad. Debemos anhelar las cosas de arriba, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él suplirá todas nuestras demás necesidades. La paternidad divina es el ancla de nuestra alma en medio de las tormentas de la vida, la fuente de nuestro consuelo en la aflicción y la garantía de nuestra esperanza eterna. Es un privilegio inmenso ser llamados hijos de Dios. Why? Esta oración nos ayuda a cultivar esa relación de manera consciente y continua. Al invocar Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos abriendo nuestro corazón a la presencia transformadora de Dios, permitiendo que su amor y su verdad moldeen nuestras vidas y nos preparen para participar de su reino eterno. Es un llamado a vivir con una perspectiva celestial,
anhelando la voluntad de Dios y confiando en su provisión en cada paso del camino. El santificado sea tu nombre. Es una profunda declaración de adoración y un anhelo por la santidad en todas las esferas de la vida, tanto en la nuestra como en la de la humanidad entera. El nombre de Dios representa su carácter, su esencia, su reputación y todo lo que Él es. Santificar su nombre significa reconocer su absoluta santidad, su pureza inmaculada y su separación de todo mal. Es un deseo ferviente de que su santidad sea reconocida, reverenciada y manifestada en la tierra, tal como ya lo es en el cielo. La Biblia está repleta de llamados a glorificar y exaltar el nombre de Dios. En Isaías 6:3. Los serafines claman: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este clamor celestial resalta la santidad intrínseca de Dios, y como su gloria impregna toda la creación. Al pedir que su nombre sea santificado, estamos alineando nuestra voluntad con la de Dios, deseando que su carácter perfecto sea conocido y admirado por todos. Esto implica vivir vidas que reflejen su santidad, separándonos del pecado y buscando la pureza en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Es una oración que nos compromete a ser instrumentos de su santidad en un mundo a menudo marcado por la profanación y la indiferencia. La santidad de Dios no es solo un atributo, sino una invitación a la transformación personal, a ser moldeados a su imagen y semejanza. Cuando pedimos que su nombre sea santificado, estamos pidiendo que su gloria sea visible en nosotros, que nuestras vidas sean un testimonio de su poder redentor y de su amor transformador. Es un anhelo de que su reputación sea defendida y exaltada, que aquellos que lo conocen puedan vivir de tal manera que honren su nombre en todas las circunstancias. El concepto de la santidad de Dios es multifacético y abarca su absoluta pureza, su inmutabilidad, su trascendencia y su separación radical de todo lo corrupto y pecaminoso. Cuando le llamamos santo, estamos reconociendo que Él está completamente aparte de la creación, sin mancha de pecado, y que su naturaleza es la perfección misma. Esta santidad no es un atributo abstracto, sino la base de toda su perfección, y la fuente de su justicia, amor y misericordia. Al desear que su nombre sea santificado, estamos pidiendo que su carácter sea conocido, reverenciado y honrado en toda la tierra. Esto implica un compromiso personal de vivir en santidad, imitando la pureza de Dios en nuestras propias vidas. Es un llamado a la separación del pecado, a la mortificación de nuestros deseos carnales y a la consagración de nuestros cuerpos y mentes a Dios. En la oración por la santificación del nombre de Dios, también se extiende a un anhelo por la manifestación de su santidad en la vida de otros y en la sociedad en general. Deseamos que su justicia prevalezca, que su verdad sea proclamada, y que su presencia transformadora sea experimentada por todas las naciones. La Biblia nos llama a ser santos como Él es santo, 1 Pedro 1:15-16. Y esta oración nos impulsa a vivir una vida que glorifique a Dios en cada aspecto, siendo un testimonio viviente de su poder transformador. La santidad de Dios es la base de nuestra adoración y el estándar por el cual debemos medir nuestras vidas. Al pedir que su nombre sea santificado, estamos declarando nuestra devoción a Él y nuestro deseo de que su carácter perfecto sea reflejado en nosotros y a través de nosotros. Es un compromiso con la pureza, la rectitud y la verdad, buscando activamente vivir de acuerdo con los principios divinos y honrar a Dios en todas nuestras acciones. La santidad de Dios es un faro de esperanza en un mundo caído, una promesa de que su reino vendrá en su plenitud y que toda injusticia será erradicada. Al orar que su nombre sea santificado, estamos participando activamente en esa consumación, pidiendo que su santidad impregne cada rincón de la existencia y que su gloria sea reconocida por todos. Esta petición nos desafía a examinar nuestras propias vidas, a confesar nuestros pecados y a buscar la purificación del Espíritu Santo, para que nuestras vidas puedan ser un reflejo fiel de la santidad de nuestro Padre Celestial. La santidad de Dios es un fuego purificador que nos transforma y nos capacita para vivir una vida que le honre en todo momento. La petición «Venga a tu reino» nos introduce en la dimensión escatológica y presente del reinado de Dios. Un anhelo profundo por la manifestación completa de su soberanía y justicia en la tierra. El reino de Dios no es meramente un concepto futuro, sino una realidad presente que se expande a medida que su voluntad es hecha y su gobierno es aceptado en los corazones. Jesús mismo inauguró este reino al proclamar en Marcos 1:15, «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Este reino se caracteriza por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. Y nuestro deseo es que estas cualidades divinas
impregnen todas las naciones y todas las estructuras de la sociedad humana. Al orar venga tu reino, estamos pidiendo que la voluntad de Dios sea una realidad tangible en nuestro mundo, que su gobierno perfecto reemplace la injusticia, la opresión y el mal que plagan a la humanidad. Es un llamado a la acción, invitándonos a ser agentes de su reino, a vivir de acuerdo con sus principios y a proclamar su mensaje redentor a quienes aún no lo conocen. La venida del reino implica una transformación radical, tanto a nivel individual como colectivo, donde la presencia y el poder de Dios sean la norma y no la excepción. Es un anhelo por ver la restauración de todas las cosas, por ver el pecado vencido y la creación liberada de su presente estado de corrupción. La oración por la venida del reino es una expresión de nuestra esperanza en el futuro glorioso que Dios ha prometido, y también un compromiso con el presente, buscando activamente la expansión de su influencia y autoridad en cada aspecto de la vida. En el concepto del reino de Dios es central en las enseñanzas de Jesús, y se refiere a la soberanía de Dios manifestada en la tierra. Este reino tiene tanto una dimensión presente como futura. En su dimensión presente, el reino de Dios está activo en los corazones de aquellos que se someten a la voluntad de Dios, que viven por fe en Jesucristo y que buscan la justicia y la rectitud. Jesús declaró que el reino de Dios estaba entre ellos. Lucas las 5:21 de la tarde, indicando que su presencia y su obra transformadora ya estaban en marcha. Al orar, venga tu reino, estamos anhelando la plena manifestación de esta soberanía divina en todas las áreas de la vida, tanto en nuestra propia vida como en la sociedad y en el mundo entero. Esto significa desear que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo, que su justicia prevalezca sobre la injusticia, que su paz inunde los corazones y que su amor transforme las relaciones humanas. La venida del reino también tiene una dimensión futura, cuando Jesucristo regresará en gloria para establecer su gobierno perfecto y definitivo sobre toda la creación. En ese momento, el mal será completamente erradicado, la creación será redimida y reinará la justicia y la paz eternas. Nuestra oración por la venida del reino es, por lo tanto, una expresión de nuestra esperanza en este futuro glorioso y un compromiso de vivir como ciudadanos de ese reino en el presente. Implica vivir de acuerdo con los valores del reino, como el amor, la compasión, el perdón y el servicio, y ser agentes de transformación en un mundo que anhela la redención. La oración por la venida del reino de Dios es un llamado a la acción, invitándonos a participar activamente en la expansión de la influencia de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Debemos ser portadores de su mensaje de salvación y de su justicia, viviendo de tal manera que reflejemos la naturaleza de su reino. Al orar venga tu reino, estamos declarando nuestra lealtad a Dios y nuestro deseo de que su voluntad sea la fuerza dominante en la tierra, trayendo sanidad, restauración y esperanza a un mundo que lo necesita desesperadamente. Es una oración que nos impulsa a ser instrumentos de su paz y de su justicia, y a vivir con la expectativa de su venida gloriosa. La comprensión de que el reino de Dios ya está presente, pero aún no ha llegado en su plenitud, nos llama a vivir con una doble perspectiva, la de ciudadanos del cielo que ya disfrutan de la bendición de la presencia de Dios, y la de embajadores que trabajan para la expansión de su reino en la tierra. Esta oración nos motiva a examinar nuestras prioridades y a asegurar que nuestras vidas estén alineadas con los propósitos de Dios para su reino. La venida del reino es un evento que trae consigo la plenitud de la justicia, la paz y la santidad. Y nuestro anhelo por este reino nos impulsa a vivir con esperanza y determinación. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Encapsula el núcleo de la obediencia y la rendición a la soberanía divina. Un eco de la oración de Jesús en Getsemaní, donde dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 2, las 6:39. Esta frase es un acto de profunda confianza y sumisión, reconociendo que la voluntad de Dios es perfecta, justa y para nuestro mayor bien, aunque a menudo no la comprendamos completamente. En el momento, anhelamos que la voluntad divina, que ya se cumple perfectamente en el cielo, en medio de la adoración eterna de los ángeles, se manifieste de manera idéntica en la tierra, transformando las realidades humanas y alineándolas con su propósito eterno. Es una oración que nos desafía a renunciar a nuestros propios planes, ambiciones y deseos egoístas, y a buscar activamente conocer y obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos llama constantemente a este tipo de sumisión, como se ve en Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Que su voluntad se haga. Estamos declarando nuestra disposición a ser instrumentos en sus manos, permitiendo que Él nos moldee y nos use,
para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Esta rendición no es pasividad, sino una activa cooperación con Dios, una búsqueda constante de sus caminos y una valentía para vivir de acuerdo con su palabra, incluso cuando esto implique sacrificio o dificultad. El concepto de la voluntad de Dios es fundamental para nuestra vida cristiana, y esta petición es una de las más poderosas y desafiantes del Padre Nuestro. La voluntad de Dios se refiere a su plan eterno, a sus propósitos soberanos y a su deseo para la humanidad. Jesús, como el Hijo perfecto, vivió en total sumisión a la voluntad del Padre, y nos llama a seguir su ejemplo. Al orar, hágase tu voluntad, estamos reconociendo que la sabiduría de Dios es infinita y que su conocimiento abarca todas las cosas. Por lo tanto, debemos confiar en que sus planes son los mejores para nosotros, incluso cuando no los entendemos completamente. Esta oración implica una renuncia a nuestra propia voluntad egoísta y un deseo de alinear nuestros corazones y nuestras vidas con los propósitos divinos. Es un acto de fe que nos libera de la ansiedad y la preocupación, permitiéndonos confiar en que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. La expresión así en la tierra como en el cielo nos invita a anhelar que la perfecta obediencia y armonía que existe en el cielo se manifieste también en nuestro mundo. Deseamos que la justicia, la paz y el amor de Dios se extiendan a todas las naciones, transformando las estructuras sociales, las relaciones humanas y el corazón de cada individuo. Esta oración es un llamado a la acción, a ser agentes de la voluntad de Dios en la tierra, a vivir de acuerdo con sus principios y a proclamar su mensaje redentor. La rendición a la voluntad de Dios no es una pérdida de libertad, sino una liberación de las ataduras del pecado y del egoísmo. Cuando nos sometemos a su voluntad, descubrimos la verdadera libertad y el propósito para el cual fuimos creados. Es una invitación a una vida de discipulado activo, donde buscamos activamente conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, la oración y la guía del Espíritu Santo, y luego actuamos en obediencia a esa voluntad. La vida de Jesús es el ejemplo supremo de cómo vivir en perfecta sumisión a la voluntad del Padre, y su oración en Getsemaní nos muestra la profundidad de esa rendición. Al pedir que su voluntad se haga, estamos declarando nuestra disposición a seguir a Jesús, incluso si eso implica sacrificio y sufrimiento. Es un compromiso con la santidad y la obediencia, confiando en que Dios nos guiará y nos fortalecerá en cada paso del camino. La voluntad de Dios es el camino de la vida, y al pedir que se haga, estamos abriendo nuestro corazón a su dirección y permitiendo que Él nos moldee a su imagen. Es una oración de entrega total, que nos permite experimentar la paz y el propósito que provienen de vivir en armonía con el Creador del universo. La frase encapsula la esencia del discipulado, al someter nuestra propia voluntad a la de Dios, confiando en que su plan es el mejor. La solicitud del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, revela nuestra total dependencia de Dios para nuestras necesidades básicas y esenciales, tanto físicas como espirituales, reconociendo que Él es nuestro proveedor soberano. La palabra pan aquí representa no solo el sustento físico, sino también todo aquello que necesitamos para vivir una vida plena y fructífera en Él, incluyendo su palabra, su gracia y su fortaleza. La frase de cada día subraya la importancia de una dependencia continua y constante, recordándonos que no podemos autosustentarnos, sino que debemos acudir a Dios diariamente para recibir lo que necesitamos. Jesús, en el Sermón del Monte, enfatizó esta misma verdad al decir: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Esta oración nos libra de la ansiedad y la preocupación por el futuro, invitándonos a confiar en la provisión fiel de nuestro Padre Celestial. Al pedir el pan hoy, estamos reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad de su intervención divina en el presente. Es un acto de fe que deposita nuestras preocupaciones en sus manos, sabiendo que Él cuida de nosotros con un amor inagotable. La gratitud por el pan que recibimos y la conciencia de que todo proviene de Él nos impulsa a compartir nuestras bendiciones con otros y a vivir una vida de generosidad, reflejando la naturaleza dadivosa de nuestro Creador. El concepto del pan nuestro de cada día es una expresión profunda de nuestra dependencia de Dios para todas nuestras necesidades. No se limita al sustento físico, aunque este sea fundamental, sino que abarca todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y agradable a Dios. Esto incluye su palabra, que es el alimento espiritual que nutre nuestra alma, su gracia, que nos sostiene en nuestras debilidades, y su fortaleza, que nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida. La frase de cada día es crucial, ya que nos recuerda que nuestra dependencia de Dios no es una ocasión puntual, sino un compromiso diario y continuo. No podemos confiar en la provisión de ayer para el día de hoy,
ni podemos acumular provisiones para el futuro, sino que debemos acudir a Dios cada día, reconociendo que Él es nuestro proveedor constante. Jesús nos enseñó a no afanarnos por el futuro, sino a confiar en que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y suplirá todo lo que nos falta. Esta oración nos libera de la ansiedad y el estrés que a menudo acompañan la preocupación por las necesidades materiales, invitándonos a depositar nuestras cargas en las manos de un Dios que nos ama y nos cuida. Al pedir el pan hoy, estamos reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad de la intervención divina en el presente. Es un acto de fe que confía en la provisión fiel de Dios para cada momento, y que nos libera de la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas, o en la acumulación de recursos. La conciencia de que todo proviene de Dios, y la gratitud por su provisión, nos impulsa a vivir una vida de generosidad y a compartir nuestras bendiciones con los demás, reflejando la naturaleza dadivosa de nuestro Padre Celestial. Es una invitación a vivir con una dependencia consciente de Dios, reconociendo que Él es la fuente de toda buena dádiva y que su provisión es suficiente para cada día. La verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la relación íntima con Dios y en la confianza en su cuidado amoroso. Esta oración nos ayuda a cultivar esa perspectiva, recordándonos que nuestras necesidades más profundas, tanto físicas como espirituales, serán suplidas por nuestro Padre Celestial. Es un llamado a la sencillez de vida y a la gratitud por lo que tenemos, reconociendo que todo es un don de su gracia. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es un llamado crucial a la reconciliación y a la vivencia del amor fraternal, estableciendo una conexión inseparable entre recibir el perdón divino y extender el perdón a quienes nos han ofendido. Jesús mismo enfatizó la condición del perdón al decir en Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Nuestras deudas aquí se refieren a nuestros pecados, nuestras transgresiones contra la ley de Dios, y nuestras fallas en vivir de acuerdo con su voluntad. Al pedir perdón, estamos confesando nuestra indignidad y reconociendo nuestra necesidad de la misericordia divina. La exigencia de que perdonemos a nuestros deudores no es una condición para ganar el perdón de Dios, sino una evidencia de que hemos recibido su perdón y hemos sido transformados por Él en Él. Perdón es un acto deliberado de gracia, de liberar a alguien de la deuda que tiene con nosotros, reflejando el perdón inmenso que hemos recibido de Dios. Este principio es fundamental para mantener relaciones saludables y para el avance del reino de Dios, ya que el resentimiento y la falta de perdón dividen y destruyen comunidades. Debemos cultivar un espíritu de compasión y humildad, reconociendo que todos somos pecadores y todos necesitamos la misericordia de Dios. El acto de perdonar es, en sí mismo, una forma de santificación que nos libera del poder del agravio y nos alinea con el corazón perdonador de nuestro Padre Celestial. El tema del perdón es un pilar central en las enseñanzas de Jesús y en la vida cristiana. La palabra deudas en esta petición se refiere no solo a las transgresiones contra la ley divina, sino también a nuestras fallas en cumplir con nuestros deberes para con Dios y para con el prójimo. Al pedir perdón estamos confesando humildemente nuestra pecaminosidad y reconociendo nuestra absoluta necesidad de la misericordia y la gracia de Dios. La frase como también nosotros perdonamos a nuestros deudores es crucial, ya que establece una reciprocidad en la relación entre Dios. Jesús fue muy claro al afirmar que nuestro perdón de Dios está condicionado a nuestro perdón de los demás. Esto no significa que ganemos el perdón de Dios a través de nuestro propio perdón, sino que nuestro perdón a los demás es una manifestación y una evidencia de que hemos recibido el perdón de Dios y hemos sido transformados por su amor. El perdón es un acto de amor, de compasión y de renuncia a la venganza. Es una decisión consciente de liberar a alguien de la deuda que tiene con nosotros, sin esperar nada a cambio. Esta capacidad de perdonar nos libera del peso del resentimiento, la amargura y el rencor, permitiéndonos vivir en paz y en armonía con los demás. El Padre Nuestro nos desafía a cultivar un espíritu de perdón en nuestras vidas, reconociendo que todos somos pecadores y todos necesitamos la misericordia de Dios al perdonar a quienes nos han ofendido. Estamos reflejando el corazón perdonador de nuestro Padre Celestial y contribuyendo a la reconciliación y la restauración de las relaciones. Es un acto de discipulado que nos acerca a la semejanza de Cristo, quien perdonó a sus verdugos en la cruz. El perdón es una medicina espiritual que sana las heridas del alma y nos permite experimentar la plenitud de la bendición divina. Al orar por el perdón y al perdonar a los demás, fortalecemos nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, y contribuimos a la construcción de un mundo más justo y compasivo. La práctica del perdón es esencial para el crecimiento espiritual,
ya que nos libera del poder del pecado y nos capacita para vivir en amor y unidad con los demás. Es un reflejo de la gracia inmerecida que hemos recibido de Dios, y una forma de extender esa gracia a aquellos que nos rodean. La súplica, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, revela nuestra vulnerabilidad ante las pruebas y las fuerzas espirituales adversarias, y nuestro anhelo por la protección y la victoria que provienen de Dios. La tentación se refiere a las ocasiones y las influencias que nos llevan al pecado, ya sean externas o internas, y a menudo surgen de nuestros propios deseos pecaminosos o de las maquinaciones del enemigo espiritual. La Biblia nos advierte repetidamente sobre la realidad de la tentación y la necesidad de estar vigilantes. En 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará tentar más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pedir a Dios que no nos meta en tentación es una expresión de nuestra fragilidad humana y un reconocimiento de que solos no podemos resistir las seducciones del mundo, la carne y el diablo. Sin embargo, la segunda parte de la frase, mas líbranos del mal, es una afirmación de nuestra fe en el poder redentor y protector de Dios. El mal aquí se refiere a Satanás, al pecado y a todas las fuerzas del mal que buscan destruirnos y apartarnos de Dios. Estamos pidiendo que Dios intervenga en nuestra vida, nos proteja de las influencias malignas y nos capacite para superar las pruebas con integridad. Esta oración nos recuerda que la victoria sobre la tentación y el mal no se logra por nuestra propia fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios, quien nos sostiene y nos guía en cada batalla espiritual. El tema de la tentación y la protección divina es vital para nuestra vida cristiana, ya que estamos en constante batalla espiritual contra fuerzas que buscan desviarnos del camino de Dios. En la frase, no nos metas en tentación, no debe interpretarse como una negación de la existencia de pruebas o desafíos en la vida, sino como una petición para que Dios nos proteja de caer en la tentación, de ser llevados a cometer pecados y de sucumbir a las debilidades que nos alejan de Él. Reconocemos nuestra propia fragilidad y nuestra tendencia a ceder ante las presiones del mundo, la carne y el diablo. Por ello, buscamos la intervención divina para evitar caer en situaciones que puedan comprometer nuestra fe. La segunda parte de la frase, más líbranos del mal, es una afirmación de nuestra confianza en el poder soberano de Dios para protegernos de todas las formas de mal. El mal en este contexto se refiere a Satanás, el adversario, y a todas las fuerzas espirituales malignas que buscan destruirnos, engañarnos y apartarnos de Dios. Estamos pidiendo a Dios que nos libre de su influencia, de sus engaños y de su poder destructivo. Jesús, al enseñarnos esta oración, nos está recordando que no estamos solos en esta batalla espiritual. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y protegiéndonos de las acechanzas del enemigo. La victoria sobre la tentación y el mal no se logra por nuestra propia fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios. Debemos depender de Él en todo momento, buscando su dirección y confiando en su protección. Esta oración nos impulsa a estar vigilantes, a discernir las tentaciones y a buscar la ayuda de Dios para resistirlas. Es un llamado a vivir una vida de dependencia constante de Dios, reconociendo que Él es nuestro escudo y nuestro protector. Al orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos declarando nuestra fe en el poder de Dios para guardarnos, para fortalecernos y para llevarnos a la victoria sobre todas las fuerzas del mal. Es un recordatorio de que la verdadera seguridad y la protección provienen de confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Finalmente, la doxología implícita que a menudo se agrega a esta oración, muchas tradiciones cristianas, como porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Concluye la oración no con una petición, sino con una declaración de adoración y reconocimiento de la soberanía eterna de Dios sobre todo. Aunque no aparece en todos los manuscritos antiguos del Padre Nuestro, esta afirmación es teológicamente coherente con el espíritu de la oración y resume la grandeza y el propósito de nuestra comunicación con el Creador. Al declarar porque tuyo es el reino, estamos afirmando que Dios es el soberano absoluto sobre toda la creación, que su autoridad es suprema y que su gobierno prevalecerá. El poder resalta su capacidad ilimitada para obrar, para transformar y para llevar a cabo sus propósitos en la tierra y en el cielo. Y la gloria reconoce su majestad intrínseca, su honor y su esplendor, que trascienden toda comprensión humana y que son el fin último de toda la creación. Esta declaración final de adoración es un recordatorio de que nuestra fe no se basa en nuestras propias capacidades o en la esperanza de que nuestras oraciones sean respondidas según nuestros propios términos, sino en la naturaleza inmutable y gloriosa
de Dios mismo. El amén final sella nuestra oración, significando así sea o verdaderamente es, un acto de confirmación y de profunda confianza en que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. El Padre Nuestro, en su totalidad, es un modelo de oración que nos enseña a enfocar nuestra atención en Dios, a alinear nuestra voluntad con la suya y a vivir en dependencia constante de su gracia y poder para la gloria de su santo nombre. La inclusión de la doxología al final del Padre Nuestro, aunque no esté presente en todos los manuscritos originales, es una adición teológicamente rica que resume la esencia de nuestra fe y la motivación detrás de nuestra adoración. La declaration porque tuyo es el reino es una afirmación de la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Él es el Rey Supremo, el gobernante de todas las cosas, y su reino se extiende por toda la eternidad. Esta verdad nos da seguridad y confianza, ya que sabemos que Él tiene el control y que sus planes siempre prevalecerán. El poder enfatiza la omnipotencia de Dios, su capacidad ilimitada para obrar y para llevar a cabo sus propósitos. Él tiene el poder de crear, de redimir, de transformar y de sostener toda la existencia. Reconocer su poder nos anima a confiar en Él en todas las circunstancias, sabiendo que nada es imposible para Él. A la gloria se refiere a la majestad intrínseca de Dios, a su honor, su esplendor y su belleza inigualable en toda la creación. Testifica de su gloria, y nuestra mayor ambición debe ser glorificarlo en todo lo que hacemos. Al declarar que su gloria es por todos los siglos, reconocemos que su majestad es eterna e inmutable, y que Él es digno de toda adoración y alabanza. La doxología finaliza con un enfático amén, que significa así sea o verdaderamente is. Este amén sella nuestra oración, expresando nuestra fe y nuestra convicción de que Dios es fiel a su palabra y que nuestras oraciones serán escuchadas y respondidas según su voluntad. El Padre Nuestro en su totalidad es un modelo completo de oración que nos enseña a enfocar nuestra atención en Dios, a buscar su voluntad, a depender de su provisión y a vivir en reconciliación con los demás. Es una oración que nos transforma, nos fortalece y nos guía en nuestro camino de fe, preparándonos para participar de su reino eterno y para glorificar su santo nombre por siempre jamás. Cada palabra y cada frase de esta oración sagrada está imbuida de una verdad profunda, que nos invita a una relación íntima con nuestro Creador y a una vida de propósito y significado, siempre apuntando a la gloria de Dios.